Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo está? Espero que esté muy bien esta noche, así que voy a grabar estos videos. Para empezar a explicar, hablaré sobre los pilares de la administración y lo que puede ayudar a concluir tus metas y llevar tus objetivos a cabo. Estos pilares se dividen en 5. Primer pilar, planificación. Los administradores planifican las actividades. En esto en que nos basamos, en que deben tener en cuenta condiciones futuras, como por decir así, algo que puede pasar más adelante, que ahorita no está pasando, pero tienes que contemplarlo para tener un plan B y así se puedan asegurar los objetivos en común. La planificación se usa para poder evaluar y dar seguimiento a mejores resultados, para no esperar un resultado bajo o nulo a cualquier situación y saber cómo actuar ante la problemática. Para eso sirve el primer pilar, planificación. Organización. La administración también lleva organización junto con la planificación. Esto va de la mano con el hecho de que cada quien debe tener sus actividades y responsabilidades bien marcadas para que esto funcione. Como es un equipo, una empresa tiene que funcionar como equipo, como lo que es. Así que si uno falla, fallan todos. La organización, en términos más técnicos, es el desenvolvimiento de actividades para ciertas personas que se organice, valga la redundancia, de manera lineal. Así para que sean capaces de calificar y capacitar personas para trabajos exactos y precisos. En esta parte viene la dirección. Los administradores deben supervisar los subordinados a diario, de manera de que estos se lleven a cabo sus actividades como tal, ya que si estas no son elaboradas y si estas no son realizadas de manera como debe de hacerse, está destinado el objetivo al fracaso. Si uno falla, fallan todos, como mencioné en la organización. Siguiente parte, coordinación. La coordinación es importante para poder ayudar tanto subordinados, jefes, supervisores y un poquito más abajo los subordinados. Esto ayuda mucho para poder saber qué tarea va a hacer cada uno. Cómo funciona un método científico, observa, analiza y actúa. ¿Esto de qué nos sirve? De que como tal la coordinación, cada uno tiene que funcionar como una máquina, cada engrane tiene que funcionar así. Si falla uno, falla toda la máquina y falla todo el dispositivo. Como por decir así, voy a poner ejemplo mi trabajo. Mi trabajo, si yo tengo que hacer un diseño, tengo que mandarlo a hacer, yo hago mi diseño, lo mando con la siguiente persona, esta tiene que hacer un pequeño procedimiento, lo manda con la siguiente persona, y si la siguiente persona no está atenta y no hace el trabajo, mi trabajo con el tiempo que yo esperaba sacarlo ya no sale más tarde, sale mala calidad y se empeora la situación y la calidad y el tiempo de entrega del proyecto y del trabajo final. El control ayuda para tener una manera más, valga la redundancia, controlada y tener una eficiencia y eficacia de la misma para poder realizar actividades de la misma empresa y para que tengan y cumplan el objetivo en común. Por último, control. Siempre he dicho que el control es el último pilar de la administración. Es el más importante y es el que juega un papel realmente eficaz en este procedimiento. ¿Por qué? El pilar del control lo que funciona es de que tiene que mantener una jerarquización propia, sin brincarse, sin tener expectativas, sin favoritismo.